¿Alguna vez has sentido que tu vida perfecta podía desmoronarse en cuestión de segundos? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Maya, una diseñadora gráfica de 33 años que vivía en un elegante piso de la Gran Vía madrileña. Aquella mañana de octubre, mientras la ciudad despertaba entre el bullicio de coches y cafeterías abarrotadas, Maya contemplaba el amanecer desde su ventana, con una extraña sensación en el pecho. Algo no encajaba. De puertas para afuera, su vida parecía de revista. Estaba casada con Ramiro, un abogado de 38 años, reconocido en un prestigioso bufete de Madrid. Juntos eran la pareja envidiada por todos. Cenas en restaurantes de moda en Malasaña, escapadas románticas a Valencia y fotos idílicas en redes sociales que acumulaban cientos de me gusta. Su familia lo adoraba. Sus amigas lo consideraban un hombre ejemplar. Maya misma había creído durante años que había tenido la suerte de encontrar al compañero ideal. Se habían conocido en una exposición de arte contemporáneo en el Reina Sofía. Ramiro la deslumbró con su seguridad, su elegancia y aquella forma de hablar de los cuadros como si descifrara secretos ocultos. «Nunca había visto a alguien mirar una obra como tú lo haces», le dijo aquella primera noche. Maya aún recordaba cómo esas palabras la hicieron sonrojarse. Los primeros meses fueron un auténtico torbellino de emociones. Paseos nocturnos por el Retiro, viajes de fin de semana a Toledo, sorpresas constantes que parecían sacadas de una película romántica. Nadie ponía en duda que aquel amor estaba destinado a durar para siempre. Y sin embargo, la vida de Maya estaba a punto de cambiar. Todo comenzó con detalles pequeños, casi imperceptibles. Comentarios sutiles de Ramiro sobre sus horarios, sobre cómo vestía para ir al trabajo, o sobre las amigas con las que salía. Maya lo atribuía a un carácter protector, incluso celoso, pero no le dio importancia. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a ceder. Cancelaba planes, rechazó una promoción que le exigía viajar y se esforzaba en ser la esposa perfecta. Pero el verdadero golpe no llegó de un comentario ni de un gesto, sino de una traición silenciosa. Una tarde cualquiera, mientras revisaba su portátil, Maya encontró un correo abierto de Ramiro que no le estaba dirigido. Era un mensaje corto, pero devastador. «Anoche fue increíble. Ojalá pudiéramos repetirlo hoy. Te echo de menos». El remitente, una mujer cuyo nombre le resultaba vagamente familiar, una compañera de trabajo de Ramiro. En ese instante todo su mundo se vino abajo. El hombre en quien había confiado, por quien había sacrificado amistades y oportunidades, llevaba una doble vida. Maya no lloró, no al principio. El shock fue tan fuerte que lo único que sintió fue una especie de vacío helado en el pecho. Cerró el portátil con manos temblorosas y por primera vez en años buscó el número de Anita, su mejor amiga de la universidad, a quien había dejado de ver por exigencia de Ramiro. «Anita, soy Maya. Necesito verte. Es urgente». Anita no dudó un segundo. Al escuchar el tono de su voz, supo que algo grave ocurría. Aquella misma tarde quedaron en un café de Lavapiés. Maya, rota pero decidida, le contó todo: la traición, las dudas, la farsa que había estado viviendo. Anita, indignada, le tomó la mano con firmeza. «No estás sola, y no vas a dejar que este tipo se salga con la suya». Con esa fuerza que solo una verdadera amiga podía darle, Maya dio el siguiente paso. Juntas buscaron a la abogada Ramona, conocida en Madrid por llevar casos de divorcios complicados. Ramona, una mujer de mirada serena y voz firme, escuchó cada palabra con atención. Cuando Maya terminó, solo dijo: «Si estás dispuesta a enfrentarlo, yo te acompañaré hasta el final». Maya asintió sin dudar. Por primera vez en años, sentía que recuperaba el control de su vida. No sabía aún cómo se desarrollaría aquella batalla, pero tenía claro algo: no volvería a permitir que nadie jugara con su confianza ni con su dignidad. Maya apareció en el despacho de la abogada Ramona, con unas grandes gafas de sol. No eran por moda, eran su escudo.
Detrás de esos cristales se escondían unas ojeras profundas y unos ojos hinchados de tanto llorar. Desde que le confesó a Ramiro su decisión de separarse tras descubrir la infidelidad, él había reaccionado con una mezcla peligrosa de súplicas y amenazas. La calma seductora del hombre encantador que todos conocían se había convertido en un torbellino de manipulación. «Entiendo», respondió Ramona con voz firme pero serena, tras escuchar las primeras frases entrecortadas de Maya. «Cuéntame todo». Y Maya lo hizo. Como si se abriera una compuerta, habló sin parar, de los años de control silencioso, de cómo Ramiro decidía dónde iban, con quién podía salir, qué trabajos aceptar. Y ahora, de su doble vida. Cada palabra que pronunciaba la hacía más consciente de cuánto había renunciado a sí misma. La abogada asentía en silencio, tomando notas rápidas, dejando que la verdad fluyera. Tu marido es abogado y conoce el sistema. Eso lo complica, sí. Pero no estás sola, aseguró Ramona con un brillo desafiante en los ojos. Vamos a reunir pruebas, vamos a exponerlo y a protegerte. Durante las siguientes semanas, Maya siguió un plan meticuloso. Se mudó temporalmente al piso de Anita, que se convirtió en su refugio. Recuperó mensajes comprometedores, fotografías, incluso conversaciones que demostraban que Ramiro mantenía una relación con su compañera de trabajo desde hacía meses. Guardaba todo como si se tratara de piezas de un rompecabezas que, tarde o temprano, mostraría la verdad completa. Pero Ramiro no pensaba quedarse de brazos cruzados. Al recibir la notificación del divorcio, desató toda su artillería. Pasaba de enviarle flores con notas suplicantes a plantarse de improviso en su agencia de publicidad, fingiendo desesperación ante sus compañeros. Llamaba a todas horas, escribía a familiares y amigos, convenciendo a muchos de que Maya estaba exagerando, que todo era un malentendido. Incluso logró que doña Mercedes, la madre de Maya, intercediera por él durante un almuerzo en un restaurante del centro. «Hija, no lo arruines todo. Todos los matrimonios pasan por baches. Ramiro está destrozado, ¿no lo ves?». Maya, con voz firme, le mostró los mensajes, las pruebas de la traición, las humillaciones sufridas. «¿Esto te parece amor, mamá?», preguntó con los ojos vidriosos. Doña Mercedes bajó la mirada. En ese silencio pesado, Maya comprendió algo doloroso. Su madre también había vivido en la resignación durante años. «Yo no voy a repetir tu historia, me merezco algo mejor». El proceso judicial se volvió una pesadilla. Ramiro, con sus contactos en la abogacía, consiguió que el caso recayera en el juez Manuel, conocido por su visión conservadora del matrimonio. Ramona lo advirtió desde el principio. «Será duro, pero tenemos pruebas sólidas. Confía». La primera audiencia fue un espectáculo de teatro. Ramiro entró impecable, traje a medida, rostro compungido, acompañado por un abogado famoso en Madrid. Se presentó como un hombre traicionado. Habló de supuestos problemas emocionales de Maya. Insinuó que estaba bajo tratamiento psicológico y que había malinterpretado todo. Incluso dejó caer que ella podía estar inventando pruebas. Maya se mantuvo firme, aunque por dentro la rabia y el cansancio la consumían. Cada palabra de Ramiro era una puñalada de cinismo. Aún así salió de aquella sala con la certeza de que había dado un paso irreversible. Ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, cuando regresó al piso de Anita, recibió una llamada inesperada. «Señora Mendoza, soy Crescencia, del Centro de Justicia para la Mujer. Hemos conocido su caso y queremos ofrecerle apoyo». Aquellas palabras fueron como un respiro después de tanto ahogo. Maya empezó a asistir a un grupo de apoyo en Lavapiés, donde escuchó historias de otras mujeres que, como ella, habían descubierto que el amor perfecto era en realidad una máscara. Allí no solo encontró comprensión, encontró estrategias, fuerza y, sobre todo, un espejo donde reconocerse. Por primera vez en mucho tiempo, Maya dejó de sentirse víctima. Ahora era una mujer que luchaba, que se estaba reconstruyendo,
y que estaba dispuesta a desenmascarar a Ramiro delante de todos, caiga quien caiga. La Maya de aquellos días ya no era la mujer rota que había llegado con miedo al despacho de Ramona. Había empezado a reconstruirse. Recuperaba amistades, retomaba proyectos que había abandonado y, sobre todo, volvía a verse a sí misma más allá de ser la esposa de Ramiro. Mientras ella renacía, Ramona y su equipo tejían una red de pruebas implacable. Localizaron a una exnovia de Ramiro que relató patrones de manipulación y engaño casi calcados. Contactaron con una antigua empleada del matrimonio, que había visto escenas de discusiones tensas y humillaciones. Incluso obtuvieron registros de llamadas que confirmaban episodios en los que Maya había pedido ayuda, aunque después lo negara por miedo. El cerco se estrechaba. Ramiro lo intuía, y esa sensación lo corroía. El día de la vista oral llegó. El Juzgado de Familia número 12 de Madrid, un edificio solemne en la calle Princesa, estaba impregnado de un silencio tenso, que solo rompían los pasos resonando en los pasillos. Maya, con un traje sobrio azul marino, apretaba contra el pecho la carpeta, donde llevaba copias de toda la evidencia. Sentía los nervios a flor de piel, pero también una fuerza que nunca antes había experimentado. «Recuerda, pase lo que pase, mantén la calma», susurró Ramona mientras entraban en la sala. A pocos metros, Ramiro charlaba animadamente con su abogado, Fernando, un tiburón de la abogacía conocido por sus tácticas agresivas. Ramiro la miró con una mezcla de desprecio y algo más difícil de definir: ¿miedo? El juez Manuel, un hombre de unos 60 años con gesto impenetrable, abrió la sesión con voz grave. «Estamos aquí para continuar con el proceso de divorcio entre los señores Ramiro y Maya. Expediente 478-2025. El primero en hablar fue Gallardo. Con teatralidad ensayada, dibujó a Ramiro como el marido ejemplar, el abogado solidario, el hombre respetado. Según él, Maya había inventado toda la historia tras iniciar una relación extramatrimonial. Para reforzar su versión, mostró unas fotos de Maya en un café con Santino, socio del bufete. Maya se estremeció al escuchar aquella mentira descarada. Sabía que aquel encuentro había sido estrictamente profesional, y de hecho, había acudido allí porque el propio Ramiro se lo había pedido. Ramona le tocó suavemente el brazo, recordándole la regla de oro: compostura. Gallardo remató su actuación insinuando que Maya estaba emocionalmente inestable y que había recibido tratamiento psicológico. Intentaba convertir la fortaleza de pedir ayuda en un arma en su contra. Cuando le llegó el turno, Ramona se levantó con calma. Su estilo contrastaba por completo con el de Gallardo. Sin necesidad de levantar la voz ni recurrir al dramatismo, colocó sobre la mesa pruebas concretas: mensajes de Ramiro a su amante, correos electrónicos, testimonios directos, documentos médicos y psicológicos que demostraban el impacto del engaño y el control. «Su señoría», dijo Ramona con firmeza, «este no es un caso de celos ni de una disputa económica. Es un caso de manipulación sistemática y traición reiterada, documentado con pruebas sólidas. Mi clienta no busca venganza ni dinero. Solo busca su libertad y la oportunidad de reconstruir su vida sin el peso de la mentira». La sala quedó en silencio. No había adornos retóricos, no había exageraciones, solo hechos que hablaban por sí solos. Maya sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de orgullo. Por primera vez, no era ella la que tenía que justificarse. Ahora era Ramiro quien debía responder. Y en ese instante, mientras el juez revisaba uno a uno los documentos entregados por Ramona, Maya comprendió que la historia que él había intentado escribir sobre ella, la de la esposa frágil y dependiente, estaba a punto de derrumbarse frente a todos. El juez Durán escuchaba con atención, tomando notas de vez en cuando, sin revelar nada en su rostro. Sus ojos se movían entre Maya y Ramiro, como si analizara cada gesto, cada matiz. Finalmente habló. «Señor Vega,
¿Desea añadir algo personalmente? Ramiro se levantó con la seguridad ensayada de quien lleva años acostumbrado a los focos. Ajustó su corbata gris y adoptó una expresión de sincera aflicción. Su señoría, amo a mi esposa. Empezó con la voz quebrada, en el tono exacto para conmover. Sí, hemos tenido discusiones, como cualquier pareja, pero jamás la he maltratado. Estas acusaciones son falsas, están destrozando mi vida personal y profesional. Yo solo quiero salvar nuestro matrimonio, con terapia, con compromiso. Maya y yo podemos superar esto. Su actuación era perfecta, casi teatral. Maya lo observaba sin pestañear. Conocía ese papel de memoria. El hombre arrepentido, sensible, dispuesto a prometer lo imposible con tal de quedar bien frente a los demás. El juez giró ahora hacia ella. Señora Mendoza, ¿tiene algo que añadir? Maya se puso de pie despacio. Por un segundo, el peso de todas las miradas le hizo temblar, pero recordó las palabras de Crescencia, la trabajadora social. Tu voz es tu poder, no la cedas nunca. Respiró hondo. Señor juez, comenzó con voz firme. Durante años viví con miedo. Aprendí a medir cada palabra, a renunciar a mis amistades, a mis oportunidades, a mi propia identidad. Mientras él sonreía en público, yo me desmoronaba en privado. Cada vez que dudaba, me repetía que nadie me creería porque él era intocable. Y tenía razón. Es un hombre con poder, con contactos. Pero hoy estoy aquí porque ya no quiero vivir con miedo. Guardó un instante de silencio antes de continuar. No pido comprensión ni segundas oportunidades. Pido justicia y mi derecho a una vida libre de engaños y manipulaciones. La sala quedó en un silencio espeso, solo roto por el sonido lejano de un bolígrafo al caer al suelo. El juez Durán la miraba con intensidad, evaluando no solo las pruebas, sino la mujer que tenía delante. Alguien que había decidido romper la máscara de las apariencias. Tomaremos un receso de 30 minutos, anunció el juez. A mi regreso comunicaré la decisión. Cuando la audiencia se reanudó, todos contenían la respiración. Durán ajustó sus gafas y comenzó a hablar con tono solemne. Tras revisar cuidadosamente la documentación, los testimonios y las pruebas, no me cabe duda de que las acusaciones de la señora Mendoza son consistentes. El señor Vega ha mantenido una conducta de manipulación continuada, además de una relación extramatrimonial que trató de ocultar. Este tribunal concede las medidas de protección solicitadas y da curso al divorcio con carácter inmediato. Las palabras retumbaron en la sala como un mazazo. Ramiro se levantó de golpe, visiblemente alterado. «¡Esto es una farsa!», exclamó. «Todo ha sido manipulado, compraron testigos». Su voz resonó con rabia, rompiendo la fachada de hombre impecable que había mantenido durante años. El juez le dirigió una mirada severa. «Señor Vega, cálmese. Su actitud solo confirma lo que aquí se ha demostrado». Maya lo miraba por última vez con una mezcla de tristeza y liberación. Ese estallido había sido la prueba final. Ramiro, incapaz de controlar su ego, se había desenmascarado solo. La sala lo observaba con una mezcla de sorpresa y repulsión. Durán golpeó con firmeza el mazo. «Este tribunal dicta que la señora Mendoza queda libre de toda obligación con el señor Vega, y que, a partir de hoy, puede reconstruir su vida sin miedo ni ataduras». Maya sintió que, por primera vez en años, respiraba de verdad. La moraleja quedaba clara. Ninguna mentira dura para siempre. Ningún poder puede sostenerse indefinidamente sobre el engaño. Tarde o temprano, la verdad encuentra la manera de salir a la luz. Mientras Ramiro abandonaba la sala escoltado por los oficiales, Maya permanecía inmóvil, no tanto por el miedo, sino por la extraña calma de saber que, por fin, su verdad había salido a la luz. Ramona la ayudó a levantarse y el juez Durán, con voz solemne, dictó sentencia. Las medidas de protección quedan concedidas de forma inmediata y permanente. El divorcio se decreta en favor de la señora Mendoza, con las compensaciones solicitadas, y se abre un proceso disciplinario contra el señor Vega,
por conducta impropia y engaño probado. Por primera vez en años, Maya sintió que podía respirar sin cadenas. 3 meses después, su vida había dado un giro radical. Era una mañana fresca de octubre en Madrid. Paseaba por el Parque del Retiro, escuchando el crujir de las hojas bajo sus zapatos. Se detuvo frente al estanque, observando a las barcas deslizarse lentamente por el agua. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Aquella sensación de paz, de poder disfrutar del silencio sin esperar un sobresalto, todavía le resultaba nueva. Una mujer que paseaba a su perro se acercó. «Disculpe, ¿tiene hora?» Maya miró su reloj con naturalidad. Las 10:20. «Gracias. Precioso día, ¿verdad?» Ese intercambio tan sencillo, que antes le habría generado ansiedad, ahora se sentía como una pequeña victoria. Maya se descubría disfrutando de cosas que años atrás daba por imposibles. Hablar con desconocidos, elegir su ropa sin miedo a un comentario, tomar decisiones solo por el placer de hacerlo. Mientras tanto, el mundo de Ramiro se derrumbaba. Su estallido en el juzgado lo había condenado públicamente. El juez Durán, en su resolución final, había dejado claro que Ramiro no solo había traicionado a Maya con su infidelidad, sino que había intentado manipular el sistema, mentir bajo juramento y destruir la reputación de su esposa para salvar la suya. El Colegio de Abogados abrió un expediente disciplinario y muchos de sus supuestos amigos influyentes le dieron la espalda en cuanto el escándalo salió en los periódicos. La imagen del abogado ejemplar había quedado reducida a cenizas. Maya recordaba con claridad una conversación privada con el juez, semanas después. «Señora Mendoza», le dijo con seriedad, «su valentía no solo ha cambiado su vida, me ha obligado a ver con otros ojos cómo funcionan estos casos. Hasta ahora creía entender lo que significa vivir bajo manipulación, pero presenciar la doble cara del señor Vega me ha hecho reflexionar. Le prometo que trataré estos procesos con la sensibilidad y el rigor que merecen». Aquellas palabras fueron un bálsamo. Su dolor no había sido en vano. Había abierto una puerta para que otras mujeres fueran escuchadas. El timbre de su teléfono la devolvió al presente. Era Anita. «¿Ya estás en camino? Ramona y Crescencia ya están aquí y han traído a 3 mujeres más del centro». «Salgo ahora mismo», respondió Maya mientras salía del parque con paso firme. Su destino era la cafetería Nuevo Amanecer, un proyecto que había creado con parte de la compensación económica del divorcio. El local, situado a pocos metros del Centro de Justicia para la Mujer, no era solo una cafetería. Se había convertido en un espacio seguro, donde mujeres que atravesaban situaciones similares podían reunirse, encontrar apoyo, compartir recursos y, lo más importante, sentirse comprendidas. Cuando Maya entró, el lugar bullía de vida. Risas, conversaciones, tazas de café servidas con calidez. Miró a su alrededor y sintió un orgullo indescriptible. Lo que había comenzado como una historia de dolor se transformaba, poco a poco, en un espacio de esperanza. Maya ya no era la mujer atrapada en un matrimonio basado en mentiras. Era la protagonista de su propia vida y ahora ayudaba a otras a recuperar también la suya. Moraleja: las máscaras tarde o temprano caen, y cuando la verdad se abre camino, los culpables pagan el precio de sus actos. Nadie merece vivir en la sombra del engaño. Todos tenemos derecho a una vida libre, digna y en paz. La cafetería Nuevo Amanecer celebraba su inauguración oficial aquel mediodía en Lavapiés, aunque ya llevaba unas semanas acogiendo discretamente a sus primeras visitantes. Anita, con la energía que la caracterizaba, había preparado una pequeña reunión para marcar el inicio de una nueva etapa. «Mirad quién acaba de llegar», anunció en voz alta al ver a Maya cruzar la puerta. El local hervía de actividad. Mesas llenas, aroma intenso a café recién molido, conversaciones animadas. Maya avanzó saludando con una mezcla de timidez y alegría. Entre los rostros, reconoció a compañeras del grupo de apoyo, psicólogas,
abogadas, trabajadoras sociales e incluso varios periodistas locales que querían cubrir la noticia. Anita, sin darle opción a negarse, le tendió un micrófono. Unas palabras, jefa. Maya respiró hondo. No había escrito ningún discurso, pero no lo necesitaba. Miró aquel espacio luminoso, tan distinto a los lugares donde había pasado los últimos años, y dejó que su voz hablara por ella. Hace 12 meses no me reconocía. Vivía atrapada en un miedo silencioso que me hacía creer que no tenía salida. Pero descubrí que incluso las prisiones invisibles tienen puerta, y que la llave está en nuestras propias manos. Guardó unos segundos de silencio antes de continuar. Este lugar no es un negocio más. Es una promesa de que siempre se puede empezar de nuevo, que después de la oscuridad siempre llega el amanecer, y que, cuando pensamos que estamos solas, en realidad hay manos dispuestas a sostenernos. El aplauso fue inmediato, cálido, largo. Maya apenas pudo contener las lágrimas cuando, al fondo, distinguió a su madre, doña Mercedes. Los meses posteriores al juicio habían sido duros entre ambas. Mercedes había tenido que enfrentarse a los fantasmas de su propia juventud, marcada por silencios y resignaciones. Ahora, de pie en la entrada, la miraba con una mezcla de orgullo y disculpa. Maya caminó hacia ella y la abrazó fuerte. No hubo palabras, no hacían falta. Más tarde, mientras servía cafés con Anita, sus ojos se detuvieron en una pared especial del local. Allí colgaban retratos de mujeres sonrientes, supervivientes como ella, cada una con su propia historia de resistencia. Había además un marco vacío con un cartel sencillo: Tu historia merece ser contada. En ese instante sonó el teléfono de la barra. Maya contestó con una frase que se había convertido en su sello personal. Nuevo amanecer, buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Del otro lado, una voz temblorosa respondió: Vi la noticia sobre su cafetería, sobre usted. No sé si estoy haciendo bien, pero creo que necesito ayuda. Maya cerró los ojos un momento, como si regresara a aquel día en que ella misma dio el primer paso, y respondió con la calidez que le brotaba del alma. Has hecho lo más importante, pedir ayuda. No estás sola. Aquí estaremos para acompañarte. Mientras tomaba los datos y agendaba un encuentro, una oleada de gratitud la recorrió. Comprendió que su historia, marcada por traiciones y dolor, había encontrado un sentido: transformarse en guía para otras. Fuera, Madrid seguía su curso frenético bajo el sol del otoño. Dentro, Maya sonreía saboreando su nueva vida. La libertad tenía rostro de mujer, y ese rostro era el suyo.